Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo es bueno tener a todos con nosotros y a nuestra audiencia de televisión. Solo queremos darte la bienvenida y no hay nada que nos guste más. Cuando alguien escribe y dice, siento que estoy sentado en la última fila de tu clase, y eso es lo que tratamos de proyectar. Queremos tener un ambiente de aula. Siempre he dicho, no soy un predicador, soy un maestro. Hay una gran diferencia. De vez en cuando puedo acercarme, pero trato de no hacerlo. Quiero seguir enseñando y quiero mantenerlo en un nivel bastante bajo. No queremos ponernos emocionales, pero ciertamente esperamos que el Espíritu Santo abra los corazones para entender lo que realmente dice la palabra. Y de nuevo, vamos a dejar que la cámara pase por nuestros libros por un momento, para recordar a nuestra audiencia de televisión que todos estos programas ya están disponibles en forma impresa y estamos recibiendo una respuesta tan buena. A la gente le están encantando estos libritos, están aprendiendo de ellos. Y por supuesto todo lo que son es una transcripción palabra por palabra de las cintas de video de los programas. Y por supuesto esos también están disponibles. Ahora de nuevo queremos volver directamente al libro de Romanos. Como dije en mi introducción al libro hace varias semanas, podría fácilmente pasar 5 años, creo, en Romanos. Y luego, ¿sabes? Alguien me llamó justo después de eso, y no habiendo escuchado que yo dijera eso, estábamos hablando de Romanos y qué libro tan tremendo es. Y él dice, ¿sabes? Leí el otro día sobre un pastor en la costa este, y no sabía en qué ciudad ni quién era. Pero, dijo, leí el otro día sobre un pastor en la costa este que pasó 20 años, y nunca predicó un sermón de domingo por la mañana, fuera de cualquier cosa excepto del libro de Romanos. Y yo dije, bueno, alabado sea el Señor, debió haber sido un buen pastor. Así que, de todos modos, vamos a quedarnos en el libro de Romanos y vamos a retomar justo donde lo dejamos. Y eso fue, en el versículo 25, leyendo, el versículo 24 para hacer un repaso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que está en Cristo Jesús. Ahora de nuevo voy a reflexionar sobre hace 3-4 semanas. Recuerda, tenía en la pizarra 2 absolutos, 2 imperativos que nadie. No me importa si son católicos, protestantes, judíos o cualquier otra cosa. Nunca pueden desviarles, no pueden poner un puente sobre ellos, ni un túnel debajo de ellos. Tenemos que enfrentarlos de frente. 2 absolutos en las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el segundo fue sin el derramamiento. Sangre, no hay remisión. Muy bien, ahora quiero que veas que aquí estamos satisfaciendo ambos. Imperativos. Estamos tratando con la sangre derramada porque ese fue el precio de la redención. Y luego cuando llegamos al versículo 26 vamos a ver que todo esto se apropia cuando creemos. ¿Y qué es creer? Es fe. ¿Ves? Así que tenemos ambos aquí en poco tiempo. Muy bien, ahora subamos entonces al versículo 25. El Cristo Jesús del versículo 24, que ha derramado su sangre, Él ha pagado el precio de la redención y Dios lo ha presentado como propiciación. Ahora, esa es una palabra grande que la mayoría de la gente simplemente pasa por alto y nunca se detienen a considerarla, pero Él lo ha hecho propiciación a través de. Aquí está la palabra de nuevo. Incluso me lo perdí hace un momento. ¿A través de qué? ¿Ves? Y no solo fe, sino fe en la suya. Que la sangre, ahí los tienes a los dos en medio de medio versículo. No puedes ir alrededor de ellos. ¿Está bien? Entonces, Dios ha hecho a Cristo una propiciación cuando ponemos nuestra fe en su sangre, y entonces Dios puede declarar su justicia de nuevo para la remisión de los pecados que han pasado por la tolerancia de Dios. Está bien, ahora veamos esa palabra propiciación. Lo vimos cuando estábamos en Éxodo, y por lo tanto, cuando llegues aquí,
vamos a tener que mirar lo que vimos. En ese entonces, pero antes de que volvamos y consideremos el relato del Éxodo, mientras miro la propiciación, quiero que te vuelvas conmigo a 1 Juan, la pequeña epístola de 1 Juan, y voltea al capítulo 2. Y los versículos 1 y 2, 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Mis pequeños hijos. Vaya, me encanta eso. ¿Sabes lo que es eso? Yo llamo a eso un término cariñoso. Ese es un término cariñoso, mis pequeños hijos. Estas cosas les escribo a ustedes para que no pequen. Y sí, en otras palabras, nosotros queremos, y si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, justo. Oh, vaya, ahora me viene otro pensamiento a la mente. Mira, le dije a Willy, no hay forma de que pueda preparar un mensaje con notas porque entran demasiadas otras cosas. ¿Por qué necesitamos un abogado ante el Padre bíblicamente? ¿Por qué necesitamos un abogado? Regresa conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Ahora de nuevo, no tenía la intención de hacer esto, así que esto es gratis. Apocalipsis capítulo 12. Y sabemos que, según la cronología del libro de Apocalipsis, este gran evento va a ocurrir a la mitad de los 7 años. Al final de los primeros 3 años y medio, como les he enseñado sobre Apocalipsis a la mayoría de ustedes ahora, una serie de cosas ocurren casi simultáneamente. Uno de esos eventos es lo que vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 12, comenzando en el versículo 7. Ahora recuerda, ¿por qué vine aquí? ¿Por qué necesitamos un abogado? No pierdas de vista por qué voy, a dónde voy. Capítulo 12. Versículo 7. A mitad de la tribulación y hay guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón Satanás y el dragón peleó. Y sus ángeles, en otras palabras, Satanás y sus ángeles están en una guerra en el cielo. Versículo 8. Y no prevalecieron. Y ya no se halló lugar para ellos en el cielo, y el gran dragón Satanás fue arrojado, esa antigua serpiente llamada el diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Ahora, tomemos eso literalmente. Él ha tenido acceso a la misma sala del trono del cielo y lo tendrá hasta la mitad de la tribulación, pero luego será arrojado por última vez. Ahora sigue leyendo. Y oí una gran voz diciendo en el cielo, ahora ha llegado la salvación y la fuerza y el reino, nuestro Dios y el poder de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado. Este acusador, ¿a quién acusó? ¿O a quién? El creyente, tú y yo. Él está allá arriba en la misma presencia de Dios, si entiendo bien las Escrituras, y nos está acusando ante Dios el Padre cada vez que pecamos. Pero, ¿qué tenemos a nuestro favor? ¿Un abogado? ¿Cuál es la otra palabra para un abogado? Un abogado, ¿ves? Tenemos un representante legal, si es como lo diría el mundo. Justo en el momento en que Satanás nos señala con el dedo y le dice a Dios, el Padre, mira, que acaba de hacer ese creyente, ¿qué hace Jesús? Él dijo, pero espera un momento, Él está bajo la sangre. Yo lo he comprado, Él es mío. ¿Ves? Está bien. Ahora, eso es exactamente a lo que Juan se refiere entonces. En el capítulo 2, versículo 1, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Eso no es lo que tenía la intención de enseñar aquí. Quiero el siguiente versículo. Versículo 2. Y Él, Jesucristo, el justo, es la propiciación. Ahora, esas son las únicas 2 veces que se usan esas palabras y que yo sepa en toda la Escritura. De vuelta aquí en Romanos capítulo 3 y en 1 Juan capítulo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo.
Ahora, sabes, hay algunos que enseñan que la expiación de Cristo fue solo para aquellos que se convierten en creyentes. Fue una expiación limitada. Bueno, eso no es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que Él murió, que pagó la deuda del pecado por cada ser humano, por todos. Pero no se aplica automáticamente a ellos hasta que crean, ¿ves? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la propiciación? Bueno, ahora tengo que llevarte de vuelta a Éxodo, al menos en tu mente, no en la Escritura. Puedes volver a Romanos 3, pero voy a dibujar otro pequeño plano, lo intentaré de todos modos, de la viejita tienda en el desierto que llamamos el tabernáculo. ¿Recuerdas que estaba dividido en 2 habitaciones? Y aquí atrás, en el lugar santísimo, estaba el arca de la alianza, con el propiciatorio. Aquí estaba la mesa de los panes de la proposición, y aquí estaba el altar del incienso, y abajo estaba el candelabro. Fuera de la puerta estaba la fuente de bronce, y luego, muy afuera, estaba el altar de bronce, y, por supuesto, afuera estaba la cerca exterior. Entonces, en el día de la expiación, ¿por qué Aarón, el sumo sacerdote, tenía que traer 3 animales? Y mataría uno y haría su camino hasta aquí atrás y rociaría la sangre sobre el propiciatorio, primero por su propio pecado y luego tomaría la sangre del segundo animal. Él la traería y la rociaría aquí por los pecados de Israel y luego regresaría y simbólicamente pondría su mano sobre la cabeza de ese chivo, y eso se llamaba el chivo expiatorio, y lo llevaban afuera al desierto, el chivo expiatorio. Está bien. Todos los materiales, si recuerdas cuando estudiamos esto allá cuando estábamos en Éxodo, todos los materiales de esta tienda, de la cerca exterior, del altar, de la fuente de bronce, de la mesa de los panes de la proposición, del altar del incienso, del candelabro, del arca de la alianza, del propiciatorio, cubiertos de oro, hechos de madera, todos los materiales que lo cubrían, todo en ese tabernáculo era una imagen de ¿quién? De Cristo, del Señor Jesús. Ahora bien, así es como explico la propiciación. Él era sumo sacerdote. Él era el animal sacrificial. Él es el lugar de sacrificio. Él es la fuente de bronce. Él es la mesa de los panes de la proposición. Él es el altar del incienso. Él es el candelabro. Él es el arca de la alianza. Él es el propiciatorio. Él es todo lo que puedas imaginar en ese tabernáculo, día de la expiación. La misma palabra propiciación indica que no solo es el sacrificio, sino que también es el lugar donde se aplica el sacrificio. Y mira, por eso me gusta usar todo este sistema del tabernáculo como una imagen de la obra terminada de Cristo en la cruz. De eso hablamos cuando decimos que la obra de la cruz lo terminó todo, porque Él era todo lo que un Dios santo podía demandar de nosotros, y lo hizo todo en nuestro nombre. Él era la sangre sacrificial. Repásalo brevemente otra vez. Él, el sumo sacerdote que lo presentó. Él era el mismo propiciatorio donde presentó su propia sangre. ¿Ves eso? Todo en ese tabernáculo hablaba de Cristo. Y cuando tomas toda la imagen y la juntas, eso es la propiciación. Al menos así es como me gusta verlo. Ahora, los eruditos griegos probablemente no estarían totalmente de acuerdo conmigo. Pero, sin embargo, eso es básicamente de lo que se trata la propiciación. Todo lo que había en ese tabernáculo es una imagen. En el día de la expiación, Cristo logró en la cruz con su sangre derramada, su muerte, su sepultura y su resurrección. Todo se ha hecho en nuestro nombre. ¿Está bien? Volviendo al versículo 25, Romanos 3. Así que Dios lo ha presentado como propiciación cuando podemos poner nuestra fe en Él, que su sangre. Ahora ves, estamos viviendo en un día sofisticado en el que a la gente no le gusta hablar de la sangre sacrificial. Y simplemente no estamos programados para eso. Pero sin embargo no podemos ignorar las demandas de las Escrituras que Dios, en su propio razonamiento, en su propia línea de pensamiento, ha demandado
sangre derramada para la remisión del pecado, y no podemos anular eso. No podemos ir en contra de eso. ¿Está bien? Así que ahora sigamos leyendo. Así que se ha hecho propiciación cuando ponemos nuestra fe en su sangre. ¿Y por qué ponemos fe en su sangre? Para la remisión de los pecados que han pasado y a través de la tolerancia de Dios, para declarar, digo en este momento, su justicia, para que Él, el Señor Jesús, pueda ser, ¿cuál es la siguiente palabra? Justo o equitativo. Además de ser el justificador de aquel que guarda la ley, que se une a la iglesia, hace esto o hace aquello, pero que, créelo, ¿ves? A los ancianos no les gusta eso, pero eso es lo que dice el libro. Está bien, ahora volvamos al versículo 25 por un minuto. Y aquí hay otra afirmación. Creo que la mayoría de la gente simplemente lo pasa por alto porque realmente no saben de qué se trata. Cuando dice que Dios declaró su justicia para la remisión de los pecados que han pasado. Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, el creyente del Antiguo Testamento. Ahora, ¿recuerdas cuando enseñé la diferencia hace mucho tiempo entre el infierno y el lago de fuego? Y señalé, y lo escribí en la pizarra, que a lo largo de toda la economía del Antiguo Testamento, incluso los creyentes, con la excepción de Enoc y Elías, cuando morían, no iban al cielo. ¿A dónde iban? Bajaron al paraíso. ¿Recuerdas eso? Dibujé los círculos en la pizarra y ellos bajaron al paraíso. Y tenemos solo una pequeña ventana. Información sobre eso entre Abraham y Lázaro y el hombre rico en tormento. ¿Recuerdas eso? Y había un gran abismo fijo que no podían cruzar. Bueno, está bien, Abraham y Lázaro, por supuesto, estaban en esa área. Se llama Hades o infierno. Y eso explica el credo cuando dice que Jesús descendió al infierno, pero Él fue al lado del paraíso. Y luego en la mañana de su resurrección, llevó el paraíso al cielo. Y así, ahora Pablo nos dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pero en el Antiguo Testamento no era así. No podían ir al cielo. Dios hizo 2 excepciones, pero en general el creyente del Antiguo Testamento no podía ir al cielo porque no había habido derramamiento de sangre expiatoria. La sangre de los animales y cabras no podía quitar su pecado. Era una solución temporal. Siempre lo llamo barrerlo debajo de la alfombra. Pero una vez que se había logrado la verdadera expiación, ya no había razón para enviar a la gente al paraíso. El paraíso fue llevado directamente al cielo. Está bien, ahora eso es exactamente lo que Pablo nos está recordando, que no solo está hablando del creyente del Nuevo Testamento, también está incluyendo al santo del Antiguo Testamento. Sus pecados ahora estaban totalmente expiados gracias a la sangre derramada de Cristo. Nos pone al día, ¿verdad? Está bien. Ahora entonces, el versículo 26, para declarar, digo, en este momento su justicia. Ahora, ¿qué es Pablo? Constantemente insistiendo de una forma u otra que no hay nada que tengamos a nuestro favor. Mira, no tenemos nada bueno. No, tenemos justicia. No, tenemos nada con qué negociar. Todo lo que podemos hacer es, de nuevo, como Israel en el Mar Rojo, decir, estoy impotente, estoy desesperado. No hay nada que pueda hacer. Pero, ahí es cuando Dios interviene. ¿Ves? Está bien. Y así Él podría ser justo. Ahora, recuerdo que hace un tiempo, ya sea escuchando o leyendo, nunca recordaré cuál alguien presentó la misma pregunta que he tenido en mi mente. Y estoy seguro de que todos lo han hecho. ¿Cómo justificará Dios enviar a alguien al lago de fuego eterno cuando, hasta donde sabemos, nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? La respuesta humana es, pero Dios, eso no es justo. Nunca tuvieron una oportunidad. Bueno, quien quiera que haya sido la persona, y si lo supiera le daría crédito, pero no lo recuerdo. Él dijo, ya sabes, la única forma en que podemos responder a ese dilema es que Dios nunca es injusto. Él nunca es justo. Así que en su propia forma superior de pensar, Él sabe cómo va a encargarse de eso. No hay forma de que podamos comprenderlo.
Pero siempre recuerda que Dios nunca puede ser injusto. Él es totalmente justo en todos sus tratos. Está bien, ahora vuelves de nuevo al texto. Entonces, para que todo esto se consuma, el trabajo de la propiciación, el trabajo de su sangre derramada, el trabajo de la redención, como vimos en el último programa, Él va a terminar siendo justo. Y también va a ser justo al justificar, declarando, como si nunca hubieran pecado, cualquier pecador, sea hijo de Adán, que simplemente crea en Jesús. Ahora, por supuesto, cuando Pablo dice que creas en Jesús, no está hablando del Jesús de los evangelios, él está hablando del Jesús. Después de su resurrección, el Cristo de la resurrección. Y nunca perdamos de vista eso. Así que Él es el justificador de aquel que cree en Jesús. Ahora, de nuevo, siempre te estoy recordando, ¿verdad? ¿Qué se ha dejado fuera de ahí? Bueno, todas las cosas que la gente común piensa que deberían estar ahí, pero no están. Hay muchas cosas aquí que el mundo dice, bueno, esto es lo que tendría que hacer. O cuando digo el mundo me refiero al cristianismo. Dirán, bueno, tienes que hacer esto, y tienes que hacer aquello, y tienes que hacer esto, y cada cosa más no está aquí. Todo lo que la Biblia declara es que estas cosas serán, y probablemente llegaremos a la palabra imputado en el próximo capítulo. Estas cosas se nos imputan cuando creemos, pero cuando creemos las cosas van a empezar a suceder. Vamos a ver algunos cambios en la vida. Vamos a ver toda una nueva personalidad. Y eso se encarga entonces de todos los problemas que estas personas dicen, bueno, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. No, no lo hacemos. Esas cosas van a venir naturalmente como resultado entonces de nuestra fe. ¿Ves? Está bien, versículo 27. ¿Y dónde queda el orgullo? Recuerda, te dije en uno de los últimos programas grabados, ¿no sería el cielo un lugar horrible? Qué aburrido si tuvieras que detenerte cada 5 segundos y escuchar a alguien contarte todo lo que hicieron para llegar allí. Oh, sería horrible. Y eso es lo que sería. Eso es lo que va a decir el próximo capítulo. Que si Abraham hubiera sido salvado por obras, podría haberse jactado. Y si él se jactara ahora, seguiría jactándose 1.000.000 de años a partir de ahora. Pero no va a ser así, ¿ves? Pero no va a haber lugar para el orgullo. Está excluido. ¿No se puede explicar más claro que eso? No puedes discutir eso. Se ha quitado del camino. ¿Por ley? ¿Qué ley dice que no podemos trabajar por nuestra salvación? ¿Es la ley de las obras? No. Pero la ley de la fe, ¿ves? ¿No es hermoso? La ley de la fe sin obras. Ahora sé que el libro de Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y no voy a entrar en la controversia. Pero ves, Pablo por otro lado, dice que es fe más nada, hasta que seamos salvos. ¿Y luego qué sigue? Obras, por supuesto, para que nunca podamos volver y decir, pero yo hice esto por mi salvación. Tenemos que descansar totalmente en lo que se ha hecho. Y en nuestro nombre, está bien. Ahora, versículo 28. Mira cuántas veces Pablo repite las cosas. Y eso es por el Espíritu, la inspiración, y es por una razón. Y tenemos que hacer lo mismo. Solo tenemos que repetir constantemente algunas de estas cosas para que se asienten. Por lo tanto, concluimos. Ahora, ¿qué significa eso? Oye, no hay más espacio para discutir. Olvídalo, todo está resuelto, está hecho. Concluimos que un hombre es justificado. Ahora recuerda la definición, hecho justo como si nunca hubiéramos pecado. Somos justificados por la fe. Oh, pero ¿cuál es la siguiente palabra? Sí, no. Las obras de la ley. Oh, ¿no es fantástico? Somos justificados por la fe. Sabes, hace muchos años, tuve a una señora en una de mis clases, creo que fue en Macalester, y ella era una artista bastante buena. Y un día ella presentó
una pequeña pintura de un personaje de aspecto extraño, con la expresión más curiosa que te puedas imaginar, y su leyenda era fe, más nada, perfecto. Porque no es esa exactamente la regla general de las personas. Cuando me oyen enseñar que es fe más nada, solo me miran con curiosidad y dicen, ahora, espera un minuto, Les, ¿de qué estás hablando? No tengo que hacer esto, no tengo que hacer eso. No, no para la salvación. Es fe más nada. Sé que puede ser difícil de aceptar, pero escucha, eso es lo que enseña el libro. Por lo tanto, somos justificados por la fe, sin la ley. Está bien, versículo 29, creo que podemos terminar el capítulo en el minuto que nos queda. ¿Es Él el Dios solo de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, de los gentiles también. Ahora, sabes, ese no era el concepto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los gentiles estaban en la mente de Dios. Pero recuerdas lo que siempre te he mostrado en Efesios 2, cuando Pablo dice, recuerdas que cuando estabas en tu incircuncisión, eras extraño a los pactos de la promesa, eras extranjeros de la Commonwealth de Israel, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa era la suerte de los gentiles en aquel entonces, antes de que llegara el Evangelio de la gracia. Pero mira, ahora está en un nivel, usaré la palabra, antes de usarla de nuevo. Ahora estamos en un campo de juego nivelado. El judío no tiene ventaja sobre el gentil. No tenemos ventaja sobre el gentil o el judío. Entonces, viendo versículo 30, es un solo Dios quien justificará la circuncisión o el judío por la fe, y pondrá la palabra justificar, y Él justificará la incircuncisión, el gentil, a través de la fe. Ahora, mucha gente se pone quisquillosa aquí y dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre por fe y a través de la fe? Y simplemente digo, ninguna. Es lo mismo. Vas a ser salvado por la fe. Vas a ser salvado a través de la fe. Pero, que sea, no hay diferencia. Un judío se salva sobre la misma base que un gentil, y esa es la fe en la obra terminada de la cruz. No se le puede añadir nada. Está bien, ahora entonces, versículo 31. Espero poder hacerlo justicia en un minuto. Entonces hacemos nula la ley a través de la fe. En otras palabras, cuando estoy aquí y digo, no estás bajo la ley, estás estrictamente por fe, más nada, ¿significa eso que tiras la ley al viento? No. Cuando lleguemos al capítulo 13 de Romanos, Pablo va a decir, tan claro como el inglés puede hacerlo, que cuando amamos a nuestro prójimo como creyentes, por supuesto, cumplimos con el ¿qué? La ley. ¿Ves? No lo echamos fuera, y siempre lo he puesto de esta manera. Solo míralo por unos segundos. ¿Puedes amar a alguien y romper alguno de esos mandamientos en su contra? Es imposible. Y así el amor es el cumplimiento de la ley. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 4552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.